efectivamente, nosotros ya teníamos algunos distritos con personería política, entre ellos el de su provincia, Santiago del Estero, pero ahora cumplimos, es decir, hace falta un requisito mínimo de provincias para ser partido nacional. ¿Qué significa? Principalmente la posibilidad de postular candidatos a presidente y vicepresidente en el conjunto del país, por ejemplo, en la próxima elección. Entonces, hicimos ese pedido a la justicia, respondió favorablemente, porque ya estamos en al menos 5 distritos del país, estamos trabajando por obtener la personería en al menos otros 5 distritos más, y bueno, de esa manera obtener la condición para poder disputar, digamos, es decir, estar presente, poder realizar nuestra acción política en la próxima elección nacional. Le decimos a los oyentes, bueno, Marcelo Ramal, Jorge Altamira, aquí en Santiago del Estero, Leonardo Acuña, referentes del partido, ¿no? Sí, efectivamente, Valeria Morales, también compañera de Santiago del Estero. Sí. Bueno, digamos, todos ellos, nosotros, bueno, vamos a hacer esta tarea, este desafío, que principalmente, bueno, en un momento donde tenemos una crisis nacional que principalmente golpea, sacude con fuerza al mundo del trabajo, teniendo en cuenta la inflación galopante, una situación donde los salarios y las jubilaciones se encuentran fuertemente deterioradas por esa inflación, y luego en un cuadro más general, si uno lo piensa, de un mundo sacudido por enormes conflictos y contradicciones. Venimos de una pandemia donde la responsabilidad humana en la organización del conjunto de la sociedad ha dado lugar a centenares de miles de muertes, y hoy una guerra de alcance internacional que interroga sobre el futuro del capitalismo, que además en las últimas horas ha sido sacudido con la quiebra de los bancos, crisis. Claro. Exactamente. Entonces, todo este escenario vuelve a plantear la necesidad de una salida de carácter socialista, que nosotros vamos a desenvolver, explicar pacientemente y hacer de la campaña electoral la posibilidad de ese desarrollo. Es decir, una campaña electoral siempre es una tribuna, es un escenario donde se pueden exponer posiciones, ideas, de un modo que habitualmente no siempre, digamos, hay condición o oportunidad de hacerlo. Nuestro gran objetivo, y por eso trabajamos por ser partido nacional, es poder desarrollar, ¿no es cierto?, estas cuestiones políticas a la escala de todo el país. Marcelo, quiero entrar en economía, porque quiero aprovecharlo, de hecho usted es economista, pero no, preguntarle desde el punto de vista político. El otro día le hice una nota al gringo Giordano, a Juan Carlos Giordano, estuvimos charlando. Sí. ¿Por qué es tan difícil, o teniendo en cuenta de que son ideas muy parecidas, pero evidentemente tienen sus contrastes, por qué es tan difícil que en Argentina la izquierda vaya unida? Todo el grupo de izquierda vaya unido. Bueno, ocurre lo siguiente, hay que detenerse, a veces, digamos, parecen, digamos, ideas similares, parecen, digamos, que las cosas, digamos, no tienen exactamente una diferencia, pero es necesario a veces detenerse en los diferentes matices políticos que se exponen, porque lo que nos caracteriza a nosotros, lo que caracteriza a Política Obrera, es tratar de colocar de un modo estratégico, es decir, atendiendo a los problemas de fondo que están en discusión, cuál es el destino de los trabajadores, y no
digamos, analizar la acción de izquierda detrás de algunos objetivos que yo los asimilaría a los del resto de la vida política, por ejemplo el carrerismo. Es decir, la izquierda se debe agrupar simplemente para un reparto de cargos o para plantearse como alternativa de poder político. Y hacer una transformación. Y bueno, lamentablemente vemos en los últimos tiempos una tendencia muy fuerte, ¿no es cierto?, a que la izquierda simplemente se asuma como una especie de segundo o tercer violín del sistema. Política Obrera no está para eso, y va a luchar, ¿no es cierto?, por plantearle a los trabajadores la gran disyuntiva de poder que hoy está planteada. Sin perjuicio de esto, entendemos la importancia de evitar, por ejemplo, una dispersión electoral. No tendríamos inconveniente en participar de una interna del conjunto de la izquierda, donde cada partido presente su programa, ¿no es cierto?, y presente sus alternativas. Esto se irá discutiendo seguramente aquí en Santiago, con la marcha de la semana, con la marcha de los acontecimientos, pero nosotros por lo pronto tenemos la condición política para participar, y nuestra única condición es poder expresar, como yo lo estoy haciendo ahora con usted, nuestras ideas, nuestro programa, como opción diferenciada. Aquí fue un claro ejemplo cuando fue Unida a la Izquierda, que obtuvo una banca de diputado provincial hace 2 elecciones atrás, a gobernador, ¿no? La izquierda llegó a diputados y después, bueno, evidentemente empezaron las internas y no pudieron retener esa banca como ejemplo de lo que ha pasado aquí, Marcelo, que usted lo conoce seguramente. Sí, lo conozco bien. Será necesario hacer un balance más general, digamos, de las cuestiones por las cuales luego no se sostuvo o no se consolidó una determinada votación. Pero siempre es necesario examinar las posiciones políticas que se están levantando, y este problema que yo le digo, mire, en este momento el Frente de Izquierda, donde participa el dirigente que usted mencionó antes, y otras corrientes de la izquierda, ha cerrado listas en otras provincias del país. En todas se han registrado peleas brutales, inconcebibles, vinculadas a los cargos que debía ocupar cada uno. Y donde, bueno, unos partidos con otros han discutido sin ningún principio. Yo entiendo que de pronto, por ejemplo, se plantea una interna porque un partido defiende una posición y otro defiende otra. Las discusiones que se están dando no tienen ningún principio, y nosotros no queremos perder el tiempo, nada menos con una campaña electoral, en disputas sin principios. El país está sometido a una crisis monumental. Los trabajadores quieren conocer cómo vamos a afrontar la cuestión de los salarios, de la inflación, qué salida vamos a darle a un país que en poco tiempo va a entrar en una nueva cesación de pagos, y esas son las cuestiones que queremos abordar. Bueno, ocurre lo siguiente, la bomba la han armado todos. Con las LELIC en su momento, claro, hablan de la bomba porque la conocen como conoce, digamos, una granada, digamos, un arma de guerra, el que la fabricó. Este es el tema. Han armado, como usted decía recién, Luis, todo el mecanismo de las LELICs, que acumula, digamos, una deuda de 12 millones de pesos en el Banco Central, que ante un desistimiento de quienes invierten en ella inundaría de pesos la plaza y llevaría claramente a una hiperinflación. Luego, con el FMI, Sergio Massa armó un régimen
de indexación de todos los precios, indexación de todas las tarifas y luego indexación de los títulos de la deuda. Todo para que corran más rápido que los salarios y las jubilaciones, que se ajustan por atrás de todos esos precios o tarifas indexadas. Entonces ya se ha armado un esquema que va a una hiperinflación. Ellos lo saben perfectamente, pero esa hiperinflación es la que va a abrir la puerta justamente a el mega ajuste que va a incluir probablemente un nuevo signo monetario o eventualmente una dolarización, una caída todavía más aguda de salarios y de jubilaciones, bueno, una refinanciación de la deuda, seguramente en condiciones más onerosas, y luego cambios muy negativos para los trabajadores, como será, por ejemplo, una reforma previsional, un aumento de la edad jubilatoria, es decir, ellos están afinando el mecanismo de la bomba para que explote en contra del mundo del trabajo. Esta es la realidad. Ahora, entonces, indudablemente que esto debe ser explicado, debe ser dicho. En la campaña electoral lo vamos a hacer y oponerle a esta realidad un programa que coloque en primer lugar la defensa de un salario que cubra la canasta familiar, el derecho al trabajo, la impugnación de una deuda que indudablemente nadie pretende ya que se pague, pero que actúa simplemente como un mecanismo de extorsión, de sujeción económica sobre el país. Nuestro primer planteo de gobierno que vamos a desenvolver en la campaña electoral es la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Por qué motivo? Porque frente a este desmembramiento económico, político y social, el país debe discutir su régimen político, su régimen social, hacerlo, ¿no es cierto?, una asamblea nacional que a su vez, mientras sesione, adopte medidas ejecutivas frente a esta crisis. Esto es lo que vamos a sostener en la campaña electoral y explicar, ya que usted me dio el pie, sí, efectivamente, quiénes son los responsables y preparadores de la bomba. Sí, porque siempre se cuenta una parte y parece que nos olvidamos de lo que fue esa medida y la timba financiera que hubo en su momento. Marcelo, cuando el presidente habla de pleno empleo y habla de un crecimiento muy importante en lo macroeconómico, digo, el presidente está delirando, el presidente dice la verdad en lo macro, pero está tan deteriorada la micro y el salario de los argentinos que no se siente, o es una total falsedad lo que se dice. No, todas las afirmaciones hay que desmenuzarlas, siempre. No se puede descartar ni descalificar nada. Ocurre lo siguiente: en primer lugar, el país tuvo una pandemia, un retroceso económico fabuloso. Luego, es decir, lo que estamos viviendo hoy es un poco el rebote de esa pandemia, indudablemente. En segundo lugar, ese rebote, esa recuperación económica que por cierto ya terminó, es decir, ya llegó a su límite, es muy claro que hoy se está viviendo ya una nueva recesión, es que es el resultado principalmente de la caída de la capacidad de consumo de la población. Pero decía que ese rebote, esa recuperación, tuvo lugar con trabajo precario, esencialmente. Es decir, los puestos de trabajo que volvieron en su enorme mayoría en condición precaria. La gente está trabajando o con empleos parciales, combinando varios empleos parciales, o con jornadas de trabajo de 10, 12 horas por día. Es decir, estamos viendo una reforma laboral de hecho. Los convenios colectivos se están liquidando sin que exista una ley de reforma laboral, y uno puede ver los jóvenes
los que ingresan al trabajo, que lo hacen en condiciones absolutamente degradantes. Mire, yo soy profesor de la universidad, tengo alumnos jóvenes, y estoy viendo cómo se quebró un modelo, digamos, o una costumbre que uno encontraba en la universidad con la juventud, que era estudiar y trabajar, siempre con sacrificio, pero bueno, ¿no es cierto? Uno, cuando llegaba el día del examen, una gran mayoría pedían el certificado de examen para poder llevar a su trabajo y pedir el día para estudiar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? El que sigue estudiando no trabaja, porque si trabaja, digamos, no tiene condición para estudiar, ya que los trabajos son de 10 horas, de 12 horas, no le da los tiempos, con horarios, sin respetar horarios y todo lo demás. Y el que, bueno, y en ese caso el que estudia trata de obtener el respaldo de la familia, por lo menos unos pesos para viajar, para comer algo en el comedor de la facultad. Y luego, el que no tiene ese respaldo familiar y tiene que trabajar sí o sí, deja de estudiar. Entonces viene a ver al docente, le dice: profe, mire, lo lamento, pero ya no puedo seguir cursando porque conseguí empleo en un call center, en una hamburguesería, y las condiciones de trabajo no dan para estudiar. Entonces estamos asistiendo a una explosión de precarización laboral. Claro, muchos trabajan, pero ¿en qué condiciones se trabaja? Claro. Liquidando la salud, liquidando la condición futura de muchos jóvenes que en esas condiciones tienen que dejar de estudiar. Entonces, una cuestión que debe formar parte de la agenda nacional es la defensa del trabajo con convenio, el trabajo de 8 horas o de 6 horas si es insalubre, con un salario que cubra la canasta familiar, un régimen de trabajo con horarios acotados que va a permitir también que ingresen otros al trabajo, porque con jornadas de 12 horas, pocos trabajadores agobiados ocupan el lugar que luego no pueden ocupar otros que quedan desocupados. Todo esto debe formar parte de una gran discusión, porque aparte el trabajo precario, las jornadas extendidas, liquidan a una generación de trabajadores en un tiempo prematuro. Esto se debatió, imagínense, Luis, el retroceso que estamos viviendo socialmente, que estas discusiones se dieron en la época de la Revolución Industrial. Yeah. Cuando en el Parlamento británico se decía: estamos matando a los trabajadores, haciéndolos trabajar 12, 14 horas. Y no admito el argumento de que aquel era trabajo pesado y el actual no lo es, porque el actual régimen de trabajo, con la digitalización y todas las demás cuestiones, no anuló muchas tareas que se han requerido en forma precaria, por ejemplo la de los repartidores de alimentos que van en motos o bicicletas en condiciones terriblemente inseguras, o quienes en la fábrica combinan diferentes tareas a costa de un enorme estrés en el trabajo. Bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir. Si una izquierda no pone estas cuestiones en la agenda, discúlpeme, pero está perdiendo el tiempo. Y el tema de los jubilados, Marcelo, y el tema de los jubilados, Marcelo, que si uno está viendo que un asalariado, que hoy un trabajador es pobre, imaginémonos el jubilado aquel que no tiene una familia donde respaldarse. Hoy el jubilado que no tiene una familia donde respaldarse, no sé cómo hace para vivir, honestamente. Claro, por supuesto, se ha liquidado un concepto esencial, que es la jubilación como salario diferido. Una jubilación tendría que aproximarse a lo que el trabajador pudo ganar, por lo menos en todo su último periodo de vida laboral. De ahí existe, ¿no es cierto?, el famoso 82% móvil. Claro.
Bueno, eso ha sido liquidado y la jubilación hoy es una especie de pensión asistencial, donde se le da a cada jubilado, digamos, un ingreso como para que se sostenga los primeros 10 días del mes. Es también una forma de liquidación de la fuerza laboral, es decir, en este caso no en la juventud, sino ya en la madurez, en la adultez. Es una situación gravísima que, sin embargo, todavía cuando explote la bomba va a ser peor. Va a ser peor porque justamente se va a discutir aumento de la edad jubilatoria, bueno, y otras cuestiones que seguramente van a ser lesivas para los jubilados. No nos olvidemos nunca que este gobierno, en diciembre del 2019, reformó la movilidad jubilatoria y sacó de la fórmula de los ajustes a la inflación en las vísperas de un gran proceso inflacionario. Claro. La verdad que realmente la situación del jubilado es penosa, Marcelo, y todos los gobiernos que llegaron, todos le metieron la mano en la lata al jubilado. Todos le metieron la mano de cualquier color, Sí, y acentuaron la situación de indefensión y vaciamiento de las sedes de las cajas jubilatorias, que fueron utilizadas para comprar títulos de deuda, para operaciones financieras diversas, rescate de grupos empresarios, nunca para reforzar los ingresos jubilatorios, y al mismo tiempo se fueron desfinanciando por la rebaja de aportes patronales, por el trabajo en negro. Entonces, indudablemente que debería colocarse una suerte de impuesto general al capital para reforzar el sistema jubilatorio, constituir un fondo que pueda ser supervisado, verificado por representantes de los jubilados, que permita claramente sostener jubilaciones que se aproximen al costo de la canasta familiar. Por último, Marcelo, y agradeciéndole el tiempo, se habla mucho, bueno, primero el tema recién lo nombró usted, de la posibilidad de una hiper. ¿Estamos realmente cerca? ¿Hay cuestiones técnicas que nos pueden hacer ver que estamos cerca de una hiperinflación? ¿O es una cuestión política que marcan sobre todo sectores de algunos sectores con intereses muy particulares, y que solamente hablan de inflación y acusan a la emisión monetaria cuando en el gobierno de Macri se cortó o se bajó la emisión monetaria y igual se disparó la inflación? Sí. Ocurre lo siguiente. Está sentado el terreno para una hiperinflación, porque todo el esquema que tenemos acá es de una inflación que se realimenta a sí misma. Por un lado, digamos, hay un régimen indexatorio, todos los precios, las tarifas, distintos tipos de servicios se tienen que ajustar de acuerdo a la inflación pasada. El sistema financiero indexa todos sus títulos o con la variación de los precios o con el dólar. Luego hay una presión cambiaria también, porque en la medida que aumenta la inflación, aumenta la presión para que el dólar, ¿no es cierto?, se vaya para arriba también. Sí. Al irse el dólar para arriba, que lo reclaman los exportadores del complejo agropecuario, los alimentos vinculados a esa exportación también suben en el mercado interno, siempre un poco más, del 5 al 6, del 6 al 7. Entonces está instalada esta cuestión y, digamos, el último detonante es esa masa monetaria gigantesca que los bancos retienen como dinero absorbido, ¿no es cierto? Las LELIQs, los pases,
que ante un escenario de desconfianza, bueno, volcarían una masa de dinero gigantesca en el mercado. Es decir, que tenemos efectivamente el mapa de una hiperinflación colocada. Y bastaría, digamos, alguien que diga lo siguiente: bueno, si algo tiene que estallar, que estalle ahora, ¿no es cierto? Como algunos de los candidatos lo quieren realmente. Hay algunos candidatos que dicen lo siguiente: no quiero que la bomba me estalle a mí el año que viene, quiero que estalle ahora, para obligar al gobierno actual a poner en marcha las medidas draconianas que seguramente, ¿no es cierto?, van a tener que tomar. Entonces, basta un movimiento, es decir, es como, digamos, una alfombra con una granada, con un dispositivo de detonación automática, y hay alguien que viene y corre la alfombra. Bueno, ya está. Este es el escenario que tenemos hoy. Y todos lo saben perfectamente, y la gran discusión, y yo diría, la propia discusión de candidaturas, está dividida entre quienes dicen, bueno, vamos a esperar un poco, y quienes dicen, vamos a hacerla detonada ahora.